Hello, hello. Bueno, vamos a dar inicio a esto. Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Todo más Todo con Jesús y Daniel. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Miss Grand Italia 2023. Ella es Andrea Zanetti. Ella representará a Italia en la próxima edición de Miss Grand International que se va a realizar en Vietnam, y para nosotros es un placer tenerla aquí. Por supuesto, yo necesito que ustedes se suscriban a este canal, porque ustedes saben que estas entrevistas son publicadas en YouTube, en Spotify y por supuesto en Instagram. Yo necesito que ustedes se suscriban a todas las plataformas para que disfruten de esta entrevista. Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias, Miss Cielix. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando, todas las personas que lo van a ver a posteriori, y sean todos bienvenidos y espero que les guste esta entrevista. Y hoy, como ya mi compañero Daniel lo dijo, no estamos solos, estamos tres reinas en esta casa. Obvio. Una pelona. Pero bueno, sin más preámbulos, demos la bienvenida a Andrea. Andrea, muy buenas tardes, noche por aquí. Buenas tardes, buenas noches en realidad. Sí. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo bien, estoy bastante emocionada por el triunfo que obtuve hace poquísimos días. Prácticamente estos tres días que regresé a casa ha sido para reposarme, porque fueron 6 días seguidos en los que dormimos solo 3 horas, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos en tacones, la alimentación bien restringida, como quien dice, bien restringida. Tiene que ser mucha actividad física, entonces quemábamos más calorías de las que consumíamos. Entonces como que estos días han sido para recuperar un poquito de energías, pero estoy bien emocionada. Digamos que la emoción del triunfo y de lo que viene me tiene como que llena de energías. Así es. Y es un honor estar haciendo bueno. esta entrevista con ustedes, esta videollamada con ustedes. Yo me emocioné. Yo cuando leí lo de la entrevista, yo dije, claro, por supuesto. Ustedes escuchan Bella. ese acentico, ustedes escuchan ese tonito y usted dirá, bueno, ¿cómo es que ella tiene ese acentico y va a representar a Italia? Pues ella es venezolana y por supuesto tiene doble nacionalidad, y por esto va a representar a Italia. Compitió, se ganó la banda para competir en Miss Grand International, y quiero que hablemos de tus inicios en el modelaje. ¿Desde cuándo inició esta pasión por querer estar en las pasarelas, por tener una corona? Porque por allí yo estuve hurgando, estuve investigando, y has tenido ya experiencia en concursos de belleza y has tenido en tu cabeza varias coronas. Sí, a ver, yo comencé en este mundo del espectáculo a los 9 años. En realidad, yo era una más que se iba por el mundo del deporte, siendo que mi hermano desde muy pequeño es voleibolista, pero yo empecé con el baile. Y un día prácticamente en la academia de baile llega un chico. Si ven que me equivoco un poquito es porque todos los días hablando italiano, cuando hablo en español me sale alguna palabra en No te italiano. preocupes, no te preocupes. Prácticamente llega esa persona a la escuela de baile, y yo tenía 12 años, ya era alta, 1,72 más o menos, y quería chicas para un concurso tipo en un pueblito, en Margarita, en la isla de Margarita, porque yo nací en Anzoátegui, pero crecí en Margarita. ¡Ay, somos orientales! Vivía 7 meses en Venezuela y los otros meses aquí en Italia con mi papá. Es por eso que también hablo el idioma perfectamente. Y sí, soy italo-venezolana, solo que inclusive acá muchas personas tienen la duda como que cómo es posible que gane una no 100% italiana, pero como dicen en italiano, ci vuole solo la nacionalidad, se necesita solo la nacionalidad para el concurso. Pero bueno, yo estaba en la escuela de baile y él llega buscando chicas y se a varias, entre esas yo. Y dice, "Oh, yo estoy buscando chicas para un concurso en un pueblito. El concurso es para chicas de entre 15 a 21 años. Yo en ese entonces tenía 12 años, yo llevaba 4 años en la escuela de baile. Y yo le digo, yo tengo solo 12 años, pero era alta, más o menos alta como las demás candidatas que la había escogido. Y prácticamente dice, si te sientes bien para hacer el concurso, hazlo, no pierdes nada. Yo nunca había caminado con tacones, yo no sabía lo que era maquillaje, yo me maquillaba cuando te maquillas para bailar danzas nacionalistas y todo eso, pero maquillaje de mis, los taconcitos, todas tenían sus tacones 20 centímetros y yo con los taconcitos así. Me recuerdo que pesaba como 40 kilos
Y nada, yo dije, ok, tocar la puerta no es entrar, vamos a probar, ¿no? Y aparte que quería empezar a ser un poquito más femenina, porque era muy masculina. Entonces me di la oportunidad. Nada, participé en el concurso, si no me equivoco éramos 12 chicas, yo era la única que no cumplía con la edad. Las otras chicas lo sabían, aceptaron porque no pensaron que yo iba a lograr nada, diciendo que era mi primera experiencia. Y quedé como primera finalista y creo que de 5 bandas me gané 3. Y entonces mi mamá y toda la gente, sí, gané mejor sonrisa, mejor cuerpo y creo que mis amistades. Porque yo sí tengo una cosa, es que me encanta hablar y como quien dice, crear esos grupos y incluir a las chicas que se sienten un poquito excluidas. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo no era ni la mitad de lo que es Andrea hoy. Yo era flaquita, no tenía mucha autoestima, sufría de bullying en ese entonces y nada. Gané ese concurso y me gustó cómo se sintió, me gustó esa experiencia de que yo saliera y la gente me ayudó con mi autoestima. Prácticamente de ahí todo el municipio Antolín del Campo, porque yo crecí en el municipio Antolín del Campo, en la isla de Margarita, le decían a mi mamá, oye, tu hija nació para eso, métela en el mundo del modelaje, en el mundo de los concursos. Y prácticamente cuando cumplí 15 años, me inscribí en las ferias y fiestas del reinado de San José de Paraguachí, que prácticamente es el reinado más importante, como decir, la reina de los carnavales de Antolín del Campo. Me inscribí, ya era un poquito más alta, ya mi cuerpo se había desarrollado un poco más, porque prácticamente yo he hecho 14 años voleibol, y mi cuerpo obviamente explotó un poquito más músculo, la típica mujer latina, caderona, cintura chiquita, y todo eso. Y nada, prácticamente ahí inició mi primer concurso fuerte, mi primer concurso donde habían otras chicas que los maquillajes eran como el que yo tengo ahorita, que en ese tiempo no era tan famoso el make-up como ahorita en Instagram y en las redes y todo este discurso, ¿no? Prácticamente mi mamá buscó un estilista que fue el que me preparó, que fue el que hizo Andrea Sanitín, que se llama Valentina Said, mejor conocida como la Chuli en Margarita. Prácticamente me enseñó cómo se caminaba con tacones, me enseñó a maquillarme, inclusive mi mamá no tenía los recursos para inscribirme en el concurso. Y un día me recuerdo que fuimos a una heladería a sentarnos a hablar con esta estilista famosa que había maquillado ya muchas chicas. No sé si conocen a Antonio Mata, ella trabajaba con el grupo de Antonio Mata, que llevaba muchas chicas al Miss Venezuela. Y nada, fuimos muy humildemente a encontrar a Valentina y mi mamá le dice, mira, no tenemos el dinero necesario, pero mi mamá es costurera, sastre. Entonces prácticamente se pusieron de acuerdo como para hacerse intercambios de tipo, tú maquillas a mi hija y yo te pago en otro modo, pero para que ella concurse porque tiene potencial para esto. Claro. Valentina aceptó y desde el primer momento en que me vio ahí sentadita así, calladita, tranquilita, me dijo que si yo en el concurso lograba conseguir, porque ahí eran 5 coronas, si yo en el concurso lograba conseguir una de las coronas o alguna banda, ella de por vida me maquillaba gratis. Y yo soy una que le encantan los desafíos conmigo misma. O sea, fue como que un reto y yo dije, no, ya el mundo del deporte me dio la disciplina, el mundo del modelaje me está enseñando a cómo ser bella y más allá de cómo serlo, cómo sentirme bella. Porque tú puedes ser muy bella, pero si no te lo sientes, no te la crees, no transmites lo que hay aquí. Nada, pasó eso. Hicimos el concurso después de tantas clases de pasarela, después de tantas horas en tacones, después de clases de oratoria, de maquillaje, de postura, cómo se sonríe, cómo se coquetea, todo. Y llegó la noche del concurso y gané el concurso y me gané casi todas las bandas y yo no lo creía. Wow. Yo no lo creía porque era mi segundo concurso. Y yo todavía seguía siendo más hacia el deporte que hacia el mundo de las Misses. Cuando ganó ese concurso que veo, yo por ejemplo tenía solo de fanáticos mi mamá, mi hermano, mi hermana y algún amigo o amiga del liceo. Cuando preguntan para el público quién era la que había ganado y decían mi nombre, era una emoción aquí que yo decía, no, yo tengo que hacer algo en este mundo. Empezaste con el pie derecho en los concursos de belleza definitivamente. Sí, pero yo siento que la oportunidad me buscó a mí. Es como cuando dicen, lo que es para ti ni porque te quiten, y lo que no ni porque te pongan. Total. Yo nunca lo busqué. Entonces, gané ese concurso y de ahí yo dije, no, lo voy a intentar. Yo siempre tenía un problema, y lo digo siempre en todos los concursos en los que he entrado, lo digo antes de que me lo digan a mí. Yo haciendo tanto deporte, 14 años, fisiológicamente soy muy musculenta. Ahorita
no, ahorita he bajado mucho los músculos, mis hombros, porque el voleibol te hace tener buenos hombros, una buena espalda que es linda en el modelaje, pero hablando de las piernas son muy musculentas, no son estilizadas. Cuando yo hice las reinas y las reinas de San José, cuando gané la feria, lo que me venía en contra era prácticamente mi físico, porque tenía esa lucha psicológica de tengo mis piernas muy musculosas, entonces yo tenía que ser lo más delicada posible a nivel de movimientos, porque ya mi cuerpo era muy strong, muy fuerte. Incluso mi carácter, como ven, yo soy muy efusiva. A mí, por ejemplo, ahorita en el concurso me lo dicen, cálmate, intenta ser más elegante. Yo soy como me decían desde que llegué aquí a Italia, que yo represento un Amazonas, o sea, una mujer grande, fuerte, de orígenes, orgullosa de lo que es, y es parte de mi carácter. Digamos que el modelaje, después de el bullying, el deporte, el ganar concursos, el sentirme merecedora de lo que estaba haciendo porque la disciplina que tenía me estaba llevando a conseguir cosas que nunca había pensado, prácticamente tenía que ser lo más delicada posible para poder alcanzar mi objetivo en el concurso. Bueno, me metí más lleno en el mundo de las Misses, ya prácticamente estaba como que dejando un poquito de lado el voleibol, siempre jugando a nivel profesional y todo, pero un poquito menos entrenamientos, menos peso y todo eso. Luego hicieron Reinas de Margarita. No, me salté uno. Hicieron el Miss Turismo Nueva Esparta, que era un concurso que desde hace años no se hacía. Prácticamente llegó una chica que se llamaba Thais Leslie y hizo el concurso, me inscribí. Y ahí prácticamente quedé de primera finalista también. Hubo como quien dice una tramoya que voltearon patas arriba el concurso. Pero yo en ese concurso volví a sentir esa adrenalina de nací para eso, porque mi mamá era... Claro. ¿Sabes que en Venezuela venden las entradas para los concursos? Aquí en Italia no es tan común, aquí normalmente es gratis. Mi mamá, siempre nosotros de bajos recursos, teníamos solo 3 entradas. Mi mamá, mi hermana y una amiga de mi mamá. Era el único público que yo tenía, que esa gente había hecho una pancarta, pegaban gritos, mientras que otras candidatas tenían muchísima fanaticada, muchísima. Cuando llega el momento de preguntar quién era para el público la ganadora, yo escuchar que todo el público, personas que no me conocían, dijeran mi nombre, la número 1, porque era la número 1 yo dije, ya me siento ganadora, o sea, esta es la respuesta para mí, no necesito poner en mi cabeza yo soy la reina del público. Nada mejor que la fanaticada, que el público hable por sí solo. Muchas veces el jurado elige a una reina, pero el público corona a otra con el cariño, porque uno ve algo especial esa noche de coronación, y quizás eso es lo que te ha pasado a ti durante tu recorrido en tus inicios. A mí me encanta eso también, cuando una reina ¿cómo que? Así que va calladita y toda la cosa, y que cuando se monta en el escenario, le tapa la boca a todo el mundo, así. Sí, porque Total, y fue un buen comienzo. Sí, y digamos que de ahí prácticamente me surgieron otras oportunidades. Por ejemplo, uno de los premios en ese concurso, que era un concurso muy importante, era la operación de los senos, quien ganaba el concurso en las redes sociales, mientras que la reina también tenía otra operación. Entonces, yo no gané, pero el cirujano el día siguiente me llamó y me dijo, oye, ¿te gustaría, busquemos la manera, diciendo que éramos de bajos recursos y la situación de Venezuela no es que te ayude a conseguir $1,000? Bueno, en ese entonces era más difícil que ahorita porque no circulaban los dólares así sencillamente. No me pude hacer ninguna operación, pero yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Luego de eso viene Reinas de Margarita, un concurso creado por Antonio Mata Studios junto a Moncho, que digamos... Moncho, por favor. Claro. Le está tocando. Y como dicen aquí en Italia, la latina desde que nace, el varón deportista, beisbolista, la niña una reina de belleza, una Miss, es tipo cultura latina, que aquí no es tan común. En Venezuela sí, yo lo digo aquí a las chicas en Italia. Tú en Venezuela, para ir a la bodega enfrente de tu casa, tú te tienes que peinar al menos y poner perfume. Es una cuestión icónica. La cultura, es una cuestión que tú no sabes si cruzando la calle se te atraviesa. Te voy a echar un cuento rapidito para que sigas. Yo tengo una amiga que va a botar la basura en tacones. ¿Verdad, Ciela? Yo. Ahí te la dejo. Bueno, y luego de eso empezó este concurso en el cual las 3 chicas que ganaban, porque eran 3 reinas, iban a tener la oportunidad de ir al casting final del Miss Venezuela. Y ya yo desde digamos que el hecho de haber conocido a Valentina,
me había abierto un poquito las puertas a hacerme ver, porque ella trabaja con Antonio Mata, conocía a Moncho. Y nada, tuve la oportunidad de conocer a Moncho, tuve la oportunidad de conocer a Esteban Velázquez, el manager de Edimar Martínez, estaban siempre ahí. Y prácticamente conocí a Stephanie, porque en teoría teníamos que ir el mismo año al Miss Venezuela, y prácticamente todos apostaban a que iban a hacer las 3 coronas, una de Stephanie, una mía, y la otra, no me recuerdo quién era la otra que había este año. Ajá. Y bueno, nosotros hicimos incluso un desfile privado en una de las casas que está, no me recuerdo el sitio, en Margarita. Una de las casas más lujosas que hay en Margarita, fue toda la gente de Venevisión, conocí el ballet de Venevisión, conocimos, y estábamos las 3 reinas de Margarita, que habíamos ganado ese concurso, en el cual también gané. Una cosa que me encantó de este concurso, es que hubo una etapa, no la etapa final, una etapa preliminar, que la hicieron en un parque acuático, en el cual entregaron algunos trofeos. Y no obstante, a que siempre me han dicho, tienes el cuerpo muy, muy musculento, muy ancho, como que han habido muchas personas que han querido bajarme la autoestima o hacerme sentir inseguridad referente a mi cuerpo. Yo gané mejor cuerpo en Reinas de Margarita. Y yo decía, un momento, yo no entiendo cómo es posible que las personas que trabajan en el mundo del modelaje, los que te preparan, te dicen, estás gorda, aunque no era la palabra, porque yo un porcentaje de grasa tengo incluso poquísimo. Pero digamos que, oye, haciendo tanto deporte, es normal que la fisionomía, aparte de que mi mamá y mi papá son los 2 deportistas de que eran unos niños, por ende, genéticamente tengo en el sangre el hecho de que yo me entreno, agarro una pesa y el día siguiente tengo los músculos bien. ¿Sí me explico bien? Está bien, ella viene restregando en la cara esto, chica. Total. No me pasa. No me pasa. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que gane el trofeo? Y prácticamente, y yo luchaba mucho porque mi estilista de ese entonces me decía, Andrea, tú tienes que bajar de peso, mami, tú no puedes. Yo le decía, pero ¿por qué? Si mira, me gano el mejor abdomen y la mejor sonrisa, y mis dientes son naturales, no tengo carillas, en comparación de otras chicas. Entonces, como que yo decía, ¿por qué me quieren cambiar tantas cosas? Y yo lo que he logrado, lo he logrado siendo como soy. Porque siento que, a diferencia de muchas otras chicas, más allá de cómo sea mi físico, transmito. Y siento que las personas que me han hecho ganar esos premios han entendido lo que yo soy, lo que es Andrea, es mi esencia. Prácticamente pasó eso, luego gané, que me subió muchísimo la autoestima, gané Reinas de Margarita, y nada, empezó tipo la preparación, que sí, muchos tratamientos para bajar de peso, tratamientos dolorosos que yo nunca me imaginaba que iba a ser así de doloroso. Yo nunca me había sometido a nada estético, siempre había sido muy, muy natural. Y bueno, nada, prácticamente poco antes de que llegara el casting final del Miss Venezuela, tuve unos problemas personales y aparte otras cosas a nivel profesional, porque yo soy una que soy muy humilde y soy muy agradecida. Yo siempre lo digo donde voy. Andrea Sonetti es lo que es gracias a mi mamá y gracias a las personas que cuando yo no tenía nada me apoyaron. Y ahorita que estoy aquí en Italia y gané un concurso internacional, me estoy preparando con Josmani Larrea, un estilista famoso de Philip Plain y cubano y excelente persona, con Slylis, que obviamente estoy intentando absorber como una esponja lo más que puedo. Pero yo donde voy lo recuerdo. Andrea es lo que es. Esta chica que ganó esta banda es lo que es gracias a esta persona, a Valentina. Entonces, yo por ejemplo, me encanta que el equipo de trabajo que tengo ahorita son de mente abierta. Me preguntaron que yo les empecé a contar un poquito de Valentina para que entendieran cómo es mi carácter, porque no hay nadie mejor que les pueda decir cómo manejarme, que la persona que me vio crecer, que vio que me sabe manejar, digámoslo así. Entonces, prácticamente, en ese momento yo sentía como que a ella la querían desplazar de mi lado y que Andrea iba a ir al Miss Venezuela, pero sin ella. Y yo decía, ya va, yo sé que todavía mi nombre no es famoso y no soy quien para exigir cosas, pero no quiero dejar de lado a la persona que me hizo lo que soy, aparte que me desmotivó, porque voy a ser sincera, yo lo decía, si me están diciendo que voy a un concurso en el cual me van a poner rubia y yo, mi actitud, mi personalidad, lo que me ha hecho ganar es mi cabello oscuro, es como que le corta mi cabello a Sansón o el talón de Aquiles, me estás quitando Claro. lo que me da el poder. Y prácticamente fue como que un cúmulo de cosas y no fui a Miss Venezuela, que todo el mundo esperaba que fuera Miss Venezuela ese año. Prácticamente después pasó el tiempo, la situación en Venezuela se puso peor, me fui a Perú. En Perú, yo siempre he dicho que lo que es para ti,
fue muy difícil porque en Perú era 100% inmigrante y no era como aquí que soy mitad italiana. Empecé como cualquier inmigrante, desde cero, desde la calle, hasta que busqué una agencia de modelaje, y esto lo cuento porque yo no me hice ser más humilde y más fuerte. Yo nunca me imaginé yo vendiendo cosas en la calle. Y una persona que me ve así toda linda y dice, no, una chica como tú jamás lo haría. Yo lo A todo lo que hemos ido a Perú nos tocó, cariño. yo lo hice y no me avergüenzo de decirlo, pero mientras lo hice, fui y busqué una agencia de modelos, como tal, modelos, series, desfiles y todo eso, ¿no? Y prácticamente la situación de Venezuela me había ayudado a bajar de peso, porque si no bajabas de peso allá, no bajabas de peso en ningún sitio. Bueno, prácticamente busqué la agencia, me aceptaron, con mis músculos, con todo, me aceptaron, me salía full trabajo, y te hablo de trabajos que yo de repente en la mañana me levantaba, iba a hacer una sección fotográfica y me daban $300, y yo regresaba a mi casa, me cambiaba y salía a vender, porque yo decía, yo no me voy a quedar aquí parada, yo me veo como una empresaria, yo a mis 30 años me veo casada, con hijos y con una empresa, para ser honesta, y lo digo siempre, me veo como una businesswoman, y quiero usar este mundo del modelaje como un trampolín para proyectar mi imagen y que se me abran las puertas. Nada, prácticamente haciendo todo ese sacrificio, un día me dicen, oye, hay una persona importante en Perú que está buscando una conductora de televisión que le guste el deporte y que sea hermosa, para demostrar al mundo, al menos al Perú, que las mujeres también hablan de deporte. Y yo, aparte del voleibol, he practicado judo, karate, fútbol, básquet, muchísimos deportes. De todo. De todo. Y yo dije, ok. Fui, y la parte más difícil para mí fue perder el dejo venezolano. Entonces, a mí me dijeron, tú tienes un mes para salir por primera vez en vivo en la televisión. Y yo dije, ok, en una semana, dándome, la otra conductora, la más famosa del canal, dándome clases de oratoria y de dicción, yo en 5 días ya estaba saliendo en vivo, el programa era en directa, no era un programa grabado. Esto prácticamente me ayudó al pensar mucho antes de hablar, al modular mejor. Inclusive cuando yo estaba en Venezuela, o cuando hablo con muchas personas, me dicen, ya no tienes ese dejo venezolano, tipo las S que nos las comemos, o la J, o... Es como que me dicen, se ve que eres venezolana, se escucha, pero no sabría decirte de qué parte de Venezuela eres. De Venezuela, claro. Prácticamente perdí mi dejo, y de un programa de televisión terminé teniendo 3. Uno en la mañana, uno en el mediodía y uno en la noche. Sí, lo pueden buscar en YouTube, se llama PBO World Sports. Y nada, prácticamente terminé esa etapa en Perú, y me vine a Italia. Me vine a Italia porque no había terminado el trámite de mi ciudadanía. Lo terminé, y casi después de un año, porque cumplí el año en enero, dije, bueno, pruebo, ¿no? A hacer este concurso, y tenía mis dudas porque siento que aquí los concursos no es una cultura como en Venezuela. Aquí las chicas en los concursos casi no se maquillan, no usan pestañas postizas, son mucho más naturales. Entonces yo decía, ¿será que si yo me postulo a estos concursos me aceptarían como soy? Porque normalmente en Europa está la cultura de que la mujer que se maquilla mucho no es bien vista. La mujer que se arregla demasiado, mientras que en Venezuela un concurso sin pestañas postizas no es concurso. Entonces, no, mi amor, la producción, el cabello, la cosa. Todo. Mientras más prolija y más y mejor esté, bueno. Nada, prácticamente me escribió una agente, gracias a que estaba haciendo trabajos como modelo desde que llegué. Hice el Barolo Fashion Show, que es un evento grande de modelaje. Y prácticamente poco a poco hacía trabajos, shootings, me llamaron y me dijeron, oye, hay un concurso que me gustaría que hicieras para mí que se llama Miss Paradisia. Yo lo vi como un concurso de niñas, y yo le dije, mira, me agrada porque me gusta el mundo de los concursos, pero veo muchas niñas, y no me siento, no es que me sientan más importante ni nada, es que sentía como que iba a estar rodeada de niñas, y a mí me gusta la competencia que hay entre mujeres, la competencia exacto, no iba a ser como equilibrado, claro. Exacto, yo decía, no me parece, exacto, yo, no, chicas mucho más bajitas. Entonces él esperó un tiempo, y siento que me quería prácticamente, para un concurso me dijo, te tengo el concurso perfecto, Miss Ren. Hice la regional, la gané, luego hice el nacional, y hoy estamos aquí en esta entrevista. Ahí está. ¡Toma! Me encanta que desde tus inicios siempre estuviste top. Me encanta que desde tus inicios siempre estuviste
y lo que pasa es que tienes el potencial, eres un diamante y ese diamante, mira cómo está brillando ahora para un concurso internacional. Qué bueno, me alegra muchísimo que Venezuela haya sido tu escuela para lo que te va a tocar ahora internacionalmente. Y no solamente vas a dejar a Italia, yo estoy 100% seguro que desde ya estás dejando también a los venezolanos muy en alto con ese trabajo que estás haciendo. Gracias. Jesús. Así es. Andrea, cuéntame una cosa. Hoy recibí un mensaje de una persona que me dijo, gracias a ella yo empecé con los concursos de belleza. Ok, Pues, qué honor. sí. ¿Te suena el nombre de Isabela Isabela. en la isla de Margarita? Isabela, ¿qué apellido? De Elfit, por allí. Algo Sí, así, ¿no? Isabela de Fit, sí. Sí, Pues claro, sí, que ahorita te lo agradeció, te lo agradece y quería hacerlo público. Y ella me dijo, oh, no puedo creerlo, gracias a ella yo comencé los concursos de belleza. Míralo desde ese punto de vista. Sí. Imagínate tú. Eres inspiración, eso es bonito. Así es. mi sueño en este mundo del modelaje, porque me lo preguntan mucho, es en un momento llegar a tener una escuela, como se dice en italiano, de portamento. Porque yo siempre lo he dicho, a mí más allá de ser Miss, que me gusta porque transmito lo que soy, que es diferente a ser modelo, me gustaría tener una escuela, más allá de una empresa, que es otra cosa, en el cual yo ayude a niñas desde muy chiquitas a ser unas damas, no solo unas misses. Porque yo he estado en concursos en donde hay misses que sí sonríen en el escenario, son wow, las mejores, las más elegantes, pero apenas van detrás del escenario, es otra cosa. Así ¿Tienes es. alguna reina que te haya inspirado en esto de los concursos? ¿Alguna reina venezolana o internacional? Sí, ok, tengo Miguelis Castellanos, porque es una chica con la cual me identifico, porque luchaban con ella por su cuerpo, que era una cosa fisiológica como yo, y no obstante a eso demostró muchísimo que los concursos de belleza poco a poco cambian, que las mujeres no son todas delgadas con 90, 60, 90, que pueden salir un poco de los estereotipos, pero siempre demostró la verdadera belleza que identifica a la mujer. El hecho de que somos más amables, no hay sentimiento o acto que nazca de un sitio más puro que del corazón de una mujer, que nosotras ya simplemente del hecho de poder ser madres, de tener algo, el amor más puro nace de una mujer, yo siempre lo he dicho. Entonces ella es una porque luchó y como pudo llegó al Miss Universe y fue como que me encantó verla ahí. Otra, Stephanie cuando yo la conocí, también viene de inicios muy humildes, fue un entero placer conocerla y luego verla en televisión, fue como que wow. Otra, Nadia Ferreira, que ha sido la única top model que he visto que de modelo a Miss. Y un cambio radical. Que tú dices, ¿cómo es posible? No te lo esperas porque dices, no, las misas no tienen ese tumbado. Y con una niña que... Tú lo que pasa es que no me has visto a mí en escena todavía. A mí tampoco me has visto, cariño. Esta sí era de unas pasarelas que te quedas loca. Pero bueno, cuéntame una cosa, Andrea. ¿Qué te llama la atención de concursar en el Miss Grand Italia en este caso? Y cómo te gusta, cómo te ves, cómo te identificas? Quiero saberlo todo. Ok, a ver, lo que me llamó la atención de este concurso es que es un concurso muy show, muy dame todo lo que tienes, pero también es un concurso, dame todo lo que tienes, pero mantente femenina y cálmate un poquito. No sé si No te me vuelvas loca, sí. Exacto, puedes ser tú misma, puedes coquetear, no tienes ciertos límites, que en el Miss Universe tienes que ser lo más delicada e elegante posible. En el Miss Mundo tienes que ser lo más dulce posible porque es la que, ¿sí me explico? Entonces, este concurso como que me gusta porque yo soy muy efusiva, me gusta conversar, me gusta ver quién soy muy dada, soy muy abierta, soy muy transparente, porque soy muy transparente. Y creo que me identifico con este concurso precisamente por eso, porque puedo ser yo. Puedo demostrar al mundo
quién soy y no tengo ese límite de que tengo que ser súper delicada cuando inclusive mi cuerpo me lo prohíbe, porque yo lo hago lo más posible y tengo que seguir trabajando en eso antes de ir a Vietnam, que lo estoy haciendo con Josmani, con Smile, con con todo el equipo de trabajo que me sigue. Por ejemplo, mi maquillaje, como lo pueden ver, me lo corrige Valentina, estilista. Yo hago videollamada con ella me dice, corrige aquí, pon un poquito más allá. Con Josmani, el estilista cubano que trabaja con la organización, en las manos, cuidado, muévete así, 1 o 2 horas de llamar al teléfono. Con la cubana, con Sniles, la postura. Entonces, Sniley, yo la conozco. Sí, sí, entonces me gusta el hecho de que estoy trabajando con 3 personas, aparte del presidente de la organización, que se mueve con otros temas, pero que me están formando 3 personas fuertes, 3 personas que han entendido que yo ya no soy la niña de 15 años que la podían hacer cambiar de un segundo a otro. Yo soy Andrea Zanetín, tengo 24 años, me considero una mujer porque he pasado tantas cosas. Ser emigrante te hace pasar tantas cosas y te hace madurar. Entonces yo, en comparación a otras chicas de mi edad, soy muy madura y ahorita yo estoy mucho más delgada que cuando estaba en Latinoamérica. Yo he tenido que dejar de hacer ejercicio para poder conseguir el cuerpo más estilizado y más delicado. Y ustedes pueden ver mis fotos en traje de baño en este último concurso. Tengo el cuerpo un poquito más wow. Tengo que seguir trabajando un poco en mis piernas, un poco en mis brazos, pero no es una cuestión que me quite el sueño como sucedía antes. Entonces siento que en este concurso me quiero proyectar, y si llego allá, y lo juro por Dios, mi madre y la Virgen, como se dice en Venezuela, siento que no obstante que veo que hay chicas espectaculares a nivel internacional, yo me siento que puedo llegar a un top 5 o que inclusive puedo luchar por esa corona. Y lo digo siempre, si no lo creyera, no estaría en este mundo. ¿Sí? Y no es porque me gusta la competencia con otras chicas. A Andrea le gusta competir consigo misma, que me paren una que tenga un mejor cabello que yo, ya va, espérate, que yo también sé mover el mío. ¿Sí me explico? El verme rodeada de tantas mujeres como yo, que tienen el mismo sueño que yo, que tenemos la misma ambición, estas ganas de comernos el mundo, gracias a este don que Dios nos dio, porque es un don, porque hay muchas mujeres que luchan por su autoestima. Me gusta el equipo de trabajo porque está aceptando lo que yo tengo para decir, acepta el hecho de que, mira, yo no quiero hacerme tantos cambios estéticos, yo no quiero que me metan en una sala operatoria y me quiten no sé cuánta piel, yo no quiero, porque no siento que necesite tantos cambios como hace años. Aparte, Andrea, sola, porque lo he hecho sola, he trabajado en mis cambios físicos. Yo en Perú me operé los senos gracias a que me moví y me volví la imagen de una clínica estética, y yo no pagué los senos, lo hizo Andrea sola. No tuve un patrocinador, no tuve un sugar, como mucha gente piensa, no tuve nadie que me pagara nada. Andrea, con el sudor de su frente, con la humildad que la caracteriza, tocaba de puerta en puerta y van a esa clínica en Perú y la ven llena de mis fotos. Luego reuniendo poquito, me corregí un error que tenía en la nariz y un problema respiratorio que tenía siempre en Perú. Entonces yo digo, todo llega a su momento, y ahorita que tengo 24 años, no obstante que me dolió mucho no ir al Miss Venezuela y pasé muchas cosas que yo pienso que si hubiese ido al Miss Venezuela no hubiese pasado, de repente no hubiese tenido que ir nunca a Perú, no me hubiese visto nunca vendiendo cosas por la calle, porque haber ido al Miss Venezuela me hubiese abierto un mundo de oportunidades en mi otro país. Entonces, ahora estoy con un equipo que está dispuesto a escucharme, que está dispuesto y que confía en mi potencial, en mi preparación, en mi disciplina, y que saben que si me dicen, Andrea, tienes que estar mañana desde las 5 de la mañana en tacones hasta la medianoche desfilando en videollamada conmigo, yo lo voy a hacer. Entonces me gusta el hecho de que confíen en que sé lo que estoy haciendo, sé a dónde voy a ir, porque no voy a ir a un concurso en el cual van más de 90 mujeres que nacieron y tienen hasta más experiencia que yo en esto. Eres muy determinada. Yo soy muy determinada, muy determinada. Y disciplinada, se nota mucho. Nada. Yo, por ejemplo, el hecho, cuando vi lo de la entrevista, yo me emocioné porque yo dije, sí, a mí me gusta esto, y no porque me guste ser el centro de atención, no tiene nada que ver con eso, es porque me gusta, porque como en el concurso hubieron 2 entrevistas con el jurado, me preguntaron, ¿por qué es importante este concurso para ti? Yo le decía, porque es una deuda que tengo conmigo misma. Andrea Zanetín se preparó desde que tenía 9 años. Andrea Zanetín ha pasado por muchas cosas, ha pasado por cosas que solo se ven en la televisión, cosas que las personas no creen que una chica bonita pueda pasar, porque también está esa idea equivocada, perdón, de que una chica linda tiene la vida más fácil que una que de repente no es tan agraciada, que no es así, porque yo lo viví en carne propia.
Entonces, digamos que el estar hoy aquí en haber ganado este concurso, una deuda conmigo misma, que yo lloré esa noche, que el día siguiente me tuve que maquillar muchísimo más de lo que me maquillo normalmente, porque me recordaba tantísimas cosas que pasé, me recordé todos los sacrificios que viví, me recordé el no haber ido a mi Venezuela, yo dije, wow. Incluso cuando estaba ahí, en una de las etapas, en una de las entrevistas, les preguntaron a todas las candidatas, para ellas, ¿quién debería ganar ese concurso? Yo soy una que, desde que llega hasta que se va, se lo dice a todas las candidatas. Todas y cada una de nosotras somos bellas a modo nuestro. La rubia es bella a modo su. O sea, la personalidad es lo que te hace hermosa, no tu físico. Y prácticamente, digamos que busqué la manera de ayudar lo más posible a muchas chicas que no tenían la misma experiencia que yo en concursos, ayudarlas con la pose, ayudarlas con la pasarela, ayudarlas con el coqueteo. Y casi de 17 chicas que estábamos en esa entrevista, porque no estábamos las 45, 12 dijeron, Andrea debería ganar. Y dijeron tantas palabras hermosas sobre mí antes de decir mi nombre que yo me sentía ganadora. Y se lo decía a una compañera mía, la otra representante del Valle da Osa, y decía, yo sí gano o no gano este concurso el día de mañana, yo ya me siento ganadora. O sea, el hecho de que chicas que yo nunca había visto, chicas, se expresaran así lindo de mí, yo decía, wow, Andrea, eres la mujer que siempre soñaste ser, y no me hace falta una corona para hacerlo, para sentirlo, pero el hecho de, es como que es un regalo hermoso que te da la vida, y siento que si nunca hubiese hecho ese concurso, de repente me hubiese tenido aún ciertas inseguridades sobre mí. Entonces siento que este concurso es una deuda que tengo con mí misma, y es precisamente, y no solo con mí misma, con Venezuela, porque muchas personas me veían en Venezuela, muchas personas me apoyaron tanto. Pero ahora te vamos a ver en un concurso internacional, dejándonos muy en alto, quizás no con la banda de Venezuela, pero sí dejándonos muy en alto, porque igual nos sentimos orgullosos. Yo recuerdo, bueno, esta entrevista se está dando precisamente porque yo me enteré por medio de una amiga mía que te conoce, me dijo, oye, ella es venezolana, vivió en la isla de Margarita, y me gustaría que le entrevistes, que hables de ella y tal. Y cuando me metí le dije de una, esta niña es espectacular, esta niña es fabulosa. Y no importa, no vas a representar a Venezuela, pero ya nos estás dejando muy en alto, y a ambos países. Y te quisiera preguntar, ¿qué etapa del Miss Grand International te gusta más? ¿Cuál de todas? Porque es un evento que tiene muchísimas fases y tiene muchos eventos previos a la gala final. ¿Cuál es esa fase que más estás esperando, que más anhelas? Digamos que yo soy una muy polifacética, ¿no? Digamos que no tengo una etapa preferida, pero puedo decir cuál sería mi etapa más fuerte. Creo que sería la etapa en traje de baño, porque es la etapa donde la delicadeza no está presente, donde está el muévete, desenvuelve. Mi etapa favorita. Entonces, creo que es una de mis etapas favoritas porque yo amo mi cuerpo, me siento segura con mi cuerpo, y cuando lo cubro con un vestido, sí, es elegante, es lindo, pero yo crecí en una isla, yo estoy acostumbrada a estar en traje de baño, en pantalones cortos, en el vestidito de playa. Entonces siento que es una cosa muy relacionada a mi juventud. Soy joven, ¿no? Pero a mis inicios, cuando era más pequeña, y me encanta esa etapa, pero mi momento favorito del concurso es el mensaje. Es el mensaje que tiene que dar cada candidata, que no todas llegan ahí, pero cuando se llega ahí, yo siento que si yo llegaría a ese momento, te daría un mensaje que sí, que sería prácticamente mi vida reducido, ¿no? Mi vida, los sacrificios que he hecho y lo que para mí representan los concursos de belleza, y el por qué continúo en este mundo, por qué continúo en este mundo. Entonces, como etapa más fuerte, traje de baño, porque el año pasado que estuvo la italiana, que en la playa, ese cuadro espectacular con las olas atrás, tú decías, wow, pero divino, así es. Espectacular. Entonces, aparte, prácticamente el opening, es que todo ese programa es show, todo ese concurso es... Sí, es un concurso espectacular, a mí me encanta, de verdad, y cada año se supera más. Mi parte fue... Andrea, así es. Andrea, voy a hacerte una pregunta y luego comenzamos con una partecita de preguntas rápidas y respuestas cortas para ir finalizando el tema de la entrevista. Y me gustaría, hablaste el tema de
del mensaje que, bueno, las chicas que pasan que van avanzando a medida que van haciendo los cortes, y luego en el top 10 o el top 10 le toca dar un mensaje. Ya me imagino que la organización va a elegir el tema, o The Top the World on Violence, toda la cosa. ¿Cómo está el inglés de Andrea? Ok, a ver, yo estudié inglés con Open English, siempre fundado de venezolanos cuando estaba en Perú. Estudié 6 meses, de 8 diplomas tengo 4. It's not perfect, but I think my English is good. I need more practice. Pero no lo hablo todos los días. Por ende, por ejemplo, mi actual pareja habla el inglés perfecto. Yo estoy practicando y practicando porque yo lo leo perfectamente, lo escribo sin ningún problema y puedo entablar una conversación en inglés. Pero Andrea, disciplinada y buscando lo más cercano a la perfección de sí misma, yo para cuando llegue a Vietnam tengo 5 meses para responder una pregunta con el inglés más perfecto que pueda tener. Porque yo hablo con mi novio, pero hay palabras que es cierto, sin hablarlo todos los días. Aparte que mi cerebro tiene una confusión, yo esto lo explico y no mucha gente me entiende. Yo hablo español como madre lengua, como se dice en italiano, luego el italiano. En español hay expresiones que se usan que en italiano no. Entonces, cuando yo pienso en algo que quiero decir en inglés, lo pienso en español, pero estoy en Italia y lo tengo que decir de un modo en que los italianos lo entiendan. Por ejemplo, en Venezuela decimos, ¿a qué te dedicas? En italiano, cosa fai nella vita, que si lo traduzco al español significa, ¿qué haces en la vida? Entonces, cuando lo dices en inglés, no tienes por qué decir qué haces en la vida, prácticamente dices, what do you do? Exacto. ¿Cuál es your job? ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, el cerebro dividido en 4, pensando para... Exacto. Entonces, en el concurso sí nos dijeron que las que se bien podían hacer su presentación en inglés. Se las digo brevemente. Yo prácticamente dije, hi, I am Andrea Senzin. I'm 24 years old. I'm half Italian Venezuelan because my mother is Venezuelan and my father is Italian. I started like a Miss when I was 9 years old, and when I lived in Peru, I worked as a fashion model and a TV host. And I talk very Italian because my father is Italian, and I moved here in Italy 1 year ago. Perciò, no es que tenga un mal inglés, me considero que tengo un buen inglés, simplemente que necesito más práctica y pero sobre es que todo... es normal, claro. Exacto. Y necesito sobre todo más práctica con temas de concurso, ¿sí me explico? Sí, porque sí, no es claro. entablar una conversación en inglés, una pregunta del mundo que tú quieras. Entonces estoy poniendo en estos días, escribo y me creo conversaciones entre mises. Y mi novio hace una parte y yo hago la otra y ok, destácate. Una cosa así. Qué bueno. Si ustedes me hicieran una pregunta en inglés, no tengo miedo de equivocarme hablando el inglés, porque lo intento. Si no lo intento, nunca voy a Exacto. No es nuestra lengua materna, claro. Pero para hacer un buen papel, porque me conozco, quiero responder lo mejor posible y que no vean las dudas en mi cara cuando yo quiero dar una respuesta. Así es, qué bueno. Entonces, Daniel, nos vamos con las preguntas. Rápidas para respuestas cortas. Un color. Rosa. El solo, la playa o la montaña. La playa. ¿Tacones o zapatos deportivos? Dulce o salado. Dulce. ¿Traje de baño de 2 piezas o entero? Traje de baño de 2 piezas para Rompecolchón o las empanadas de Playa del Agua, hermana. ¿Cómo la voz? Empanadas de Playa del Agua. Sí, me hiciste el favor. ¿Traje de gala, el desfile en traje de gala o el desfile en traje de baño? Traje de gala. Tu lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo. El Caribe. ¿Qué nos faltaría en tu maleta que vas a armar para el migraña internacional? Una cosa que no faltaría, infalible. Mis tacones más cómodos. Sí, me gusta. ¿Tu comida preferida? Eso. Y para cerrar, quisiera que te hicieras una pregunta y te la respondieras tú mismo. O sea,
una autoentrevista. Una- ¿Qué preguntas te harías tú misma y te responderías? ¿Y qué responderías? Ok. Hmm. Me preguntaría por qué continúas en el mundo del modelaje, no obstante que sabes que no cumples con todos los requisitos obligatorios. Y la respuesta sería, para mí, el concurso de Miss es un concurso hecho para mujeres. Y las mujeres no nacen con un estereotipo. La belleza está en los ojos de quien observa, no de lo que estás observando. Es subjetiva, no objetiva. Por ende, pienso que si yo como mujer me siento hermosa, tengo un mensaje que transmitir al mundo, tengo toda la seguridad para pararme delante de miles de personas a hacerlo, tengo todo el derecho a estar en un concurso y lo tengo bien ganado, porque luchar contra la baja autoestima, el bullying y contra tu físico, que de repente te ves todos los días y no te sientes suficiente para un concurso o para la vida en general, merezco estar aquí hoy con esta banda. Así es, Andrea, Muy bien, excelente. muy bien, muy bien. Excelente. Por mi parte, Muchas gracias. así es. Por mi parte, déjame decirte que eres una chica súper mega preparada, tienes todas las cualidades, a pesar de que Tienes siempre, rostro como yo. sí. A pesar de que siempre hay inseguridades, un diablito que a veces te está comiendo la cabeza por allí, pero créeme que cumples con todos los requisitos habidos y por haber que se llevan los concursos internacionales. Estás muy clara en la vida, tienes disciplina, que eso es muy, 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 muy importante para lograr todos los objetivos en la vida. Y desde aquí, desde este rinconcito de España, te envío un beso enorme y muchísima suerte en toda tu vida. Gracias, Andrea, por estar aquí. Ella es Andrea Zanetti, la representante de Italia para el Miss Grand International a celebrarse en Vietnam en el mes de octubre. Para nosotros fue un placer tenerte aquí, escuchar un poco tu historia de vida y cómo llegaste a los concursos de belleza para que te conozcan un poco más. Recuerden que esta entrevista no solamente se va a quedar en Instagram, sino que también va a estar en Spotify y en YouTube. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.